Cambios en la regla del juego, censura, dictaduras, evolución tecnológica, tan solo algunas de las cosas que supera y tiene que adaptarse una empresa centenaria en Venezuela. Te doy la bienvenida al segundo episodio del podcast con Gisela Carmona, directora de una empresa con más de un siglo, mercadólogo de profesión y experta en productos Google. Nútrete de la experiencia real del liderazgo, la adaptabilidad al cambio, la pasión y la resiliencia para marcar un camino tan sólido y profesional. Comencemos. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gisela. Hola Ale, gracias por la invitación, encantada de estar aquí contigo en tu segundo episodio. El segundo episodio, estamos recién iniciando y me gustaría que tú misma te presentaras, porque hoy vamos a hablar de varios temas que Diferente. tienes muchas áreas que tratar. Sí, mi nombre es Gisela Carmona y soy mercadóloga de profesión, soy la directora del Impulso de la revista Valor, experta de productos Google, soy embajadora de ese programa de expertos de productos para hispanohablantes y mentora del programa también. Perfecto. Vamos por partes. Eres directora del Impulso. Para quien nos está escuchando, ¿qué es el Impulso? Bien, el Impulso es un medio de comunicación que originalmente fue un impreso durante gran parte de su vida, de su trayectoria, y hoy en día estamos solo en digital desde el año 2018. El Impulso fue fundado en 1904, el 1 de enero de 1904, por mi bisabuelo. Yo soy la cuarta generación de Carmona frente al Impulso. Y bueno, cumplimos este enero 121 años. 121 años. 121 años. Somos el periódico más longevo de Venezuela. ¿Y en Latinoamérica cómo estamos? No, en Latinoamérica hay periódicos más longevos que nosotros. Debemos estar entre los 10 primeros, supongo. Sí. Excelente. Sí, no estoy segura, pero debemos estar entre los 10 primeros. ¿Cómo comienza esta inducción, cómo te unes al mundo del Impulso? ¿Cómo comienzas de tu bisabuelo? ¿Cómo es el pase hasta Sí, relación? bueno, mi bisabuelo fundó el periódico en Carora en 1904, que es la segunda ciudad más importante de este estado, del estado Lara. Luego, en el año 17, bueno, una visión, ¿sabes? Es un tema de un visionario. Así está. Sí, largo plazo, ¿no? Y además en una Carora totalmente rural, que es un asunto que a mí se me espeluca el cuerpo cada vez que pienso en cómo un hombre criado, educado en un pueblo, literal, completamente rural, tiene la visión de comunicar de esta manera, tener un periódico impreso, y su misión, y lo dejó clarísimo en su primera editorial del Impulso, era enseñar a leer a los caroreños. Luego, pues Carora se le quedó pequeño, un hombre con esa visión y con ese emprendimiento tan maravilloso, que además lo hacía junto a su esposa, doña Francisca Figueroa de Carmona, que para nosotros también es un mucho orgullo saber que, bueno, fue un emprendimiento familiar sí, desde el inicio, y que bueno, la mujer tenía su rol allí también, porque el bisabuelo salía a buscar el sustento de ese emprendimiento, ¿sabes? Los avisos, a ir a buscar su publicidad, y entonces pues se iba en su animal de 4 patas a buscar publicidad en la región, en los sitios aledaños a Carora, y mientras tanto la bisabuela quedaba al frente del periódico, y ella pues hacía toda su labor de impresión de ese contenido y de material que era diario también. Ahí, increíble, estamos hablando de 1904. una mujer liderando. Una mujer liderando, sí. O sea, es que cuando la gente me dice, ¿cómo te sientes tú ahora liderando? Bueno, no soy la verdad. El origen es la primera mujer liderando esa empresa ya. Y bueno, ellos se compartían esas responsabilidades. Bueno, además tenían 10 muchachos. Entonces, bueno, aunque ya estaban grandes, ya eran gente grande en esa época, no eran niños, bueno, igual había una misión allí que cumplir con todas las labores que eso implicaba, y sobre todo que hacer un periódico en aquella época, Ale, no era meterlo en una máquina y que saliera, sino que era plomo, letra por letra, ¿sabes? Toda una estructura había que corregir al revés, porque eso se monta al revés. Y un error no era sencillo. No, y además que no era, no, pues justamente si quieres enseñar a leer y lo que estás acercando es la cultura a la gente, pues bueno, se cuidaban todos los detalles.
Bueno, lo cierto es que el bisabuelo también vio que Carora pues se le quedaba pequeño y que era su siguiente paso era venirse a la capital del estado y en el 2017 migra el impulso hacia Barquisimeto y bueno, ya de ahí para adelante lamentablemente el bisabuelo tenía una gran cantidad de planes porque tenía una visión de futuro increíble, 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 o sea, una gente que miraba hacia adelante y veía posible el hecho de también circular en Caracas, por ejemplo, Ok. con ediciones paralelas, no que el impulso llegara y se mudara para Caracas y replicara esta información allá, sino que en Barquisimeto para este público, para este mercado, hubiera un contenido y para el mercado caraqueño hubiera otro contenido. Lo que hacemos hoy, pero con la diferencia de herramientas. Pero pues, tú puedes explicar cómo aquel hombre tenía esa visión y veía aquello y que nosotros, hoy en día para nosotros es, bueno, yo no diría que fácil porque fácil no es, Por supuesto. pero factible, Sí. mucho más factible. Nosotros lo vemos en un país y dice, es factible. Pero en aquella dimensión de distancias, de tecnología, de falta de todo esto, para trasladarte inclusive, para moverte. Bueno, el bisabuelo tenía muy, muy claro esta otra parte de la vida, del impulso en su visión, y lamentablemente él muere en el 28, con ya desde el 17 al 28 estando aquí en Barquisimeto, pero con esa inquietud de que él quería su otra edición. El abuelo Juan Carmona, Juan Bautista Carmona, que es mi abuelo, ya hereda todas las labores del impulso. El abuelo estaba en Caracas ya estudiando Derecho, y dice, bueno, no hay que cumplir esta misión de tener la edición paralela como él ya lo había planificado y prácticamente entrega como dejar listo ese listón allí de que hay que alcanzar. Y efectivamente en el 28 se circula Segunda edición. la edición caraqueña que es paralela y bueno, estamos en plena dictadura de Gómez, ¿sabes? La situación es complicada, los contenidos editoriales, Cuidado. basados en política eran de temer y el abuelo terminó preso en la rotonda. Y la edición de Caracas hubo que cerrarla prácticamente año y medio después de que se inició. Había maquinaria en Caracas, todo. En Caracas había como un paralelo de Barquisimeto. Y bueno, a raíz de este golpe a la familia, pues bueno, la edición de Caracas se cierra, pero continúa Barquisimeto hasta la fecha. Hasta la fecha. Nosotros ya pues hemos pasado por este asunto de cercenarnos la libertad de expresión no una vez, sino varias. Excelente. Sí. Porque son más de 100 años, han pasado varios todavía de dudas. Exacto. Correcto. Exactamente. En eso estamos y seguimos adelante. Bueno, luego del abuelo, que estuvo al frente del impulso muchísimo tiempo, él y algunos de sus hermanos, y en colaboración con personalidades de la región que fungieron de directores del impulso durante periodos diferentes. Luego llegó papá a Barquisimeto, pues con esa misión. Papá venía de estudiar en Estados Unidos, regresó a Caracas, pues y su misión terminó siendo en Barquisimeto vaya a estar al frente del impulso y llegó pues con toda su familia a Barquisimeto y en el año 66 ya papá asume la dirección del periódico y bueno, lo fue llevando en esta etapa de modernidad, de transformación en muchas áreas, tecnológicas particularmente, porque fue el gran cambio del linotipo, ¿sabes? A la prensa offset, a todo esto que se pasó. Bueno, ya la abuela había iniciado una parte de la transformación y la siguiente fue ya inclusive la mudanza hasta esta moderna sede donde nos encontramos ahorita, que es el edificio El Impulso, que queda en el este de la ciudad de Barquisimeto. Y bueno, toda esa transformación fue papá y sus hermanos, que bueno, eran parte de la junta directiva, que cuando ya el abuelo se fue, ellos quedaron al frente del impulso, pues, y ahora en la fecha estamos los primos Ok. pues, al frente de esta empresa, sí. Y actualmente el periódico El Impulso tuvo que también migrar. Bueno, nosotros a partir del año 16, 17 y 18 fuimos afrontando lo que fue dentro de la circunstancia
política y diría que económica también influye en el asunto, lo que fue dejar de recibir papel periódico por razones políticas y terminar, nosotros ya habíamos fundado la web Ok. para el centenario del Impulso. Sale en el 2004, nosotros en el 2003, en el diciembre del 2003, justamente con tu papá y yo hicimos un proyecto y se lo presentamos a la junta directiva, y a pesar de que no tuvo el mejor recibimiento porque decía que era como que estábamos montando una competencia al impreso, Ok. bueno, tu papá me acompañó en la locura de insistir y de presentar este proyecto que nos diera una página web minuto a minuto. Tu papá, el ingeniero Agustín Iglesias, que es gerente de operaciones de esta empresa, del Impulso, y entonces, bueno, él fue el que me acompañó, vio, entendió que, bueno, que sí, que había que hacerlo, porque realmente estábamos todos como muy enfocados en el impreso y en ese portaaviones y en esa estabilidad que nos generaba el impreso, porque efectivamente era un producto de muchísimo éxito y no solo estaba el Impulso, sino que estaban las revistas, la Gala y la Velada, y todos los productos que estaban como conexos a la actividad del propio impreso. Entonces estaba todo el mundo muy enfocado en eso y ese era Claro. el principal objetivo era ese. Para que salirnos de eso. Sí, exactamente, como para que ver más allá, sí. Pero, bueno, yo veía que la transformación en los hábitos de lectura estaban allí. Yo estaba en esa época, yo era gerente de producción del Impulso, pero también tenía la responsabilidad de la gerencia de mercadeo, que no tiene nada que ver una con la otra, pero al final era así como estaba. Bueno, en esa gerencia de mercadeo me tocaba escudriñar el mercado y hacer estudios para saber justamente a dónde íbamos. Y en esa época yo recuerdo que a finales en los años 2000 empezamos a hacer focus group para ver cómo estaba el Impulso posicionado y sobre todo los productos. Estábamos buscando reafirmar los productos satélites que tenía el Impulso impreso y todos los productos impresos. Y bueno, queríamos saber cómo le iba a Bemás, que era un suplemento que teníamos, al Impulso Turístico, que era otro cuerpo que tenía mucha acogida y queríamos saber cómo iba. Y bueno, aprovechamos de testear todos los productos. Yo hice, en esa época se hicieron 6 focus group y tocando diferentes estratos de mercado en mujeres, comerciantes. Todos los consumidores. Los consumidores naturales, pero además nos fuimos a las universidades a hacerlo también. Y a las universidades inclusive poniendo foco en las escuelas de comunicación social, para ver cómo estaban viendo justamente el futuro los periodistas. Dentro de nuestro contexto, por supuesto. Exactamente. Y bueno, en los primeros focos nos iba muy bien con las mujeres, las amas de casa, los comerciantes, los profesionales de adultos contemporáneos, pero en lo que bajamos un poquito la edad, nos fue malísimo. Malísimo desde el punto de que los jóvenes, ni siquiera los estudiantes de periodismo compraban periódicos. O sea, no tenían una relación directa con el medio, sino que ellos leían periódico porque en su casa compraban el periódico. Y entonces ellos agarraban el Cuerpo Deportivo, o el Impulso Turístico, o el Bemás, o la Gala, pero no leían el periódico ni tenían ni idea de una estructura concebida en esa forma, como el periódico con los 4 cuerpos y todo lo demás. Bueno, ahí nos dimos cuenta que algo estaba pasando y reforzamos esos focos y nos dimos cuenta que había un cambio de hábito de lectura y que esta gente pensaba que estaba informada ya vía Twitter con un titular en un tweet, o que querían leer en las páginas web. En ese momento no había, los teléfonos no eran tan inteligentes como lo son ahora, pero bueno, ya tenías una dinámica dentro de las redes sociales o de las que estaban creadas en ese momento, que en ese caso eran Facebook y Twitter, y la gente iba a páginas a informarse, inclusive páginas fuera de... No medios grandes. No medios grandes, sino, bueno, lo que estuviera informando, inclusive fuera del país y focalizada. Por ejemplo, páginas de contenido deportivo. Y entonces, para empezar, había como un rompimiento de la juventud con las noticias del día a día y con lo que para nosotros era sigue siendo nuestra principal línea editorial, que es economía y política.
y ciudad, porque nosotros por supuesto tenemos una fortaleza importante cubriendo las situaciones de nuestro entorno natural. Pero ellos querían saber de farándula, de política. Había una desconexión importante en esa generación. Y nos dimos cuenta que si los hábitos de lectura iban cambiando, a que ya la gente no iba a abrir un periódico para leerse todo aquello, porque inclusive decían, es que el periódico mancha, el periódico ensucia, el periódico no me gusta cómo se siente en las manos. O sea, eso no lo decía la gente grande ni de casualidad, siquiera un adulto contemporáneo, ni teniendo 30, 35 años, lo decían los jóvenes. Y bueno, yo dije, esto o sea, es una luz en el camino. Tenemos que tomar decisiones al respecto. O sea, nosotros no podemos envejecer con nuestro público. Nosotros tenemos que estar vigentes en nuestro público siempre. Y no que el impulso va envejeciendo y va envejeciendo el consumo. Va a quedar descartado por... Entonces, bueno, ahí se habló y se planteó el tema de la web y de irnos pues, hacer esa transición. Ya el impulso tenía Twitter, porque yo la primera vez que oí hablar de Twitter fue el día que desde la estación espacial ¿Sí? mandaron el primer tweet a la Tierra. Yo no había oído hablar de Twitter y vi esa noticia. Y fue como que un tweet, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que mandaron un tweet del espacio? No entendía nada de lo que estaban hablando. El titular me creaba puras dudas. Entré, me leí la noticia y empecé a investigar. ¿Qué es esto de Twitter? Y bueno, inmediatamente me metí y le abrí la cuenta al Impulso. Y la mía después, como un mes después fue que abrí la mía, pero la del Impulso la abrí de una vez. Y es, no, el Impulso tiene que estar en esto ya. Y bueno, empezamos en esa historia de ver un poco más las plataformas digitales como parte de lo que debía ser. Y bueno, ahí fue donde tu papá me acompañó. E insistimos en la directiva y aunque el proyecto arrancó con un periodista, porque así como que con eso es suficiente para ustedes, y bueno, lo demás lo suplíamos como podíamos. Bueno, rápidamente entendieron que era importante tener 2 y llegamos a tener 5 en esa etapa, pero bueno, vino este asunto de que conviviera el digital con el impreso. No hubo una sustitución. De hecho, la página web tiene 21 años ya. O sea, no fue que migramos forzosamente, sino que ya existían ambos productos y bueno, lamentablemente y se complementaban, sí, pero con la pérdida del impreso, pues bueno, nos quedamos solo con Indígito. Yo hablo mucho, tienes que pararme. Espérale, está muy bien, así tiene que ser. Este paso a la digitalización, yo soy una persona exageradamente tecnológica. O sea, me gusta mucho, no es que no soy demasiado. Y yo tuve muy poca oportunidad, muy poco lazo con el papel, con el periódico. ¿Cómo ves tú para el futuro si va a volver el impreso? Porque también, además de la parte logística, hay una diferencia grande que en ese momento cuando entra Twitter, todo es actualidad. Tú puedes notificar de algo en el instante. El papel tiene otros sucesos y si pasa algo extraordinario, tienes que sacar otra plana, tienes que hacer otro... ¿Cómo ves el papel para el futuro? Sí. Mira, en efecto, la inmediatez es insustituible como un valor para estar informado, quiero decir. O sea, si tú necesitas estar informado con una noticia de último minuto, pues la inmediatez es insustituible. Pero ¿en qué sí tienen vida los impresos? Porque está dirigido a otro tipo de consumidor, a otro tipo de público, al que lee reposadamente, al que quiere profundidad. Esa profundidad, efectivamente, leerla en el digital no es tan amigable como lo es. Quizás para nosotros que consumimos papel y que estamos acostumbrados al consumo del papel, preferimos consumir papel de esa forma. No estoy segura de que tu generación quiera consumir profundidad en papel. No lo estoy segura. Sin embargo, los libros siguen siendo un mercado súper importante. En algún momento hubo una merma y después volvieron a despegar los libros como un consumo importante. La gente entiende que leer un libro, tocarlo, tenerlo en la mano no es lo mismo que ver una pantalla digital. Es probable, en el caso nuestro particular del Impulso, nosotros no creemos que nuestro mercado migró y no es fácil, y no es el modelo del negocio. Volver. No es tan fácil poderlo introducir después del desarraigo que ha tenido nuestro mercado con el tema del papel. Y además hay otras condiciones que aplican en Venezuela y en la condición que está Venezuela y en la que puede estar en los próximos años que no hace viable un negocio como ese. Por supuesto.
Pero cuando ya tú tienes tu mercado y estás en tu mercado, o sea, yo no veo la desaparición inmediata del periódico como se vaticinó en un principio, que era que las redes y el tema de las páginas web iban a desaparecer Lo iban a por descartar por completo. completo. Y todavía están vigentes en muchos sitios, inclusive en países avanzados de primer mundo, los periódicos siguen vigentes de alguna manera entregando otro tipo de contenido, el contenido del día siguiente, justamente, porque no es el contenido inmediato. Correcto. Es el contenido de más profundidad, de investigación de los elementos y los factores que tenía esa noticia, y entonces eso se escudriña, se hace una investigación y se entrega al día siguiente. Claro, quien tiene ese mercado cautivo todavía, es muy fácil mantenerse en él, pero entrar en ese mercado nuevamente, después de que nosotros desacostumbramos a la gente por completo, Posicionar, pues devolver, digamos. es otra vez empezar desde cero y pues empezar de cero con un negocio que va a la baja no tiene ningún sentido. Por supuesto. Sí, un semanario pudiera tener sentido, un semanario, una publicación con una periodicidad más amplia, quizás, pero no lo vemos, no, o sea, ahorita en este momento Sería algo más romántico, más... es más para un público específico. Y fíjate tú cómo funciona en otros países, inclusive en otros países latinoamericanos. Estas publicaciones impresas, que son, pueden ser revistas o periódicos inclusive, pero no la periodicidad no es diaria, sino quincenal o semanal. Viven de la suscripción. O sea, todo lo que imprimen está vendido. Va directo a una suscripción. Tiene un consumidor final. Hay una membresía. Ya hay una membresía per se y esa comunidad tiene otras ventajas también, pero están basadas en torno al impreso y al hecho noticioso o al tipo de consumo, porque entonces hay revistas especializadas de economía, de turismo, ¿sabes? De política, y entonces los articulistas de opinión escriben específicamente para ese público que ya tienen muy visto, porque además tú sabes quiénes son, quiénes te van a leer. Tu público final. Exactamente, lo tienes muy claro quiénes son quienes te van a leer, sabes la edad que tienen, saben cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, porque te lo han dicho en el momento. Claro, que era mucho más difícil de seguir. Bueno, imagínate. Muchísimo. Exactamente. Entonces ahora hasta ese seguimiento, esa retroalimentación, que nosotros no teníamos un periódico porque el periódico lo vendíamos en la calle a cualquiera que lo pasara comprando, no es lo mismo tener una base de datos de suscriptores y ahí sí podría estar un negocio. Entonces, claro, tiene que ver, es un negocio de distribución que te podrías basar en otras cosas. Ahí hay sigue vivo Por supuesto. sigue vivo. Y me gusta mucho porque se enlaza con otra pregunta que tenía, que es el periodismo, hacia dónde se dirige, donde todos podemos, digo todos como usuarios de redes sociales, todos podemos aportar algo a una noticia, algo a la inmediatez, hacia dónde se dirige el periodismo, a diferencia de que... Hay mucho peligro con eso de que todos aportan. Sí, Hay mucho peligro porque efectivamente... todo desinformamos. Exactamente, hay mucha desinformación y nuestra premisa hoy en día es justamente basados en mantener a la gente informados con la verdad, porque batallamos contra toda la desinformación Por supuesto. que fabrica, bueno, el que quiera fabricar desinformación, para no entrar en detalles que no vienen al caso en este podcast. Sí, la gente hay interesados en fabricar desinformación en todos los estratos, no solo el político, sino en el económico, inclusive en el comercial. Claro, por supuesto. Hay muchísima gente generando desinformación porque, bueno, en la desinformación ganan algunos y estos que tienen aparatos para desinformar, bueno, tienen aparatos con mucha estructura por detrás para hacer esa función. Y los que informamos con rigurosidad tenemos que hacer ese contrapeso. Entonces, ¿qué pasa con el infociudadano? Que es al que nos referimos cuando decimos cualquiera hoy en día puede generar una información. Yo diría que cualquiera hoy en día contribuye con nosotros y efectivamente nosotros nos toca depurar muchísimo más y encauzar esa información hacia un resultado final que es un resultado curado, editado, masticado y redactado, verificado sobre todo, y redactado formalmente para que se convierta en una noticia que informe, y que informe con la verdad. Yo creo que el periodismo cada día siempre ha tenido un rol súper importante, ya lo vemos y en esta familia lo tenemos muy claro a lo largo de la historia, y esta misión de informar con la verdad siempre está muy asociada a un medio tradicional. Sí. Está muy asociada a la formalidad del ejercicio periodístico.
Y efectivamente, hoy en día, han ganado, además de los infociudadanos, que también y es una labor que nosotros, en las que nos basamos en muchos casos, sí, cuando nosotros estamos cubriendo una noticia lejana, inclusive dentro del mismo estado, pero en un municipio foráneo, nos basamos en exacto, o de un periodista que conozcamos en la región, o en Infociudadano y lo que está pasando, que reportan, bueno, un hecho poco usual o inusual. Pero, ¿quiénes han surgido también? Los periodistas como marca personal. Sí. Eso también ha surgido. Y esos, sí, un periodista con un buen ranking, bien rankeado, con prestigio, que venga de los medios tradicionales, porque normalmente vienen de un medio tradicional, y que ganen ese espacio como marca personal, también hoy en día son muy seguidos. Y en YouTube está lleno Es una mezcla de los dos mundos tomando... de los dos mundos, de la formalidad, y tú lo ves, porque son periodistas que tienen la rigurosidad de lo formal, del periodismo formal, de la investigación, de no lucubrar, de no salirse de lo que te dicen en la escuela de comunicación, y hacer esa comunicación perfecta, y quizás la cercanía que da, que no sea un medio, sino una persona. Estuvo hablando directamente. Exactamente, yo estudio hablando, la marca hablando directamente. Y entonces yo creo que el periodismo ahora, sí, va a haber esa amplitud siempre de ofertas de ir al medio o ir a las marcas de los comunicadores sociales, que también está muy de... Y hoy en día en Venezuela, estos comunicadores sociales que están fuera del país están haciendo un trabajo impresionante por el país, ¿sabes? Porque ellos pueden hablar Claro. abiertamente de cualquier circunstancia, pueden investigar abiertamente, y ha contribuido en mantener informado al país en muchas aristas que los medios tradicionales no todos podemos, no podemos tocar todas. Correcto. Igual desde este punto, o sea, ya pasamos de... Están las marcas personales, tienes mucha información, y que da más valor sobre todo a las marcas personales es que tú tienes un espacio de noticias donde, por más que se esté hablando mucho de algún tema específico, tienes tu pilar donde sabes que hablan con la verdad, o por lo menos hacen verificaciones más profundas, más específicas. Y aquí ya estamos en otro tipo de periodismo. Tuvimos todo este cambio de prensa de cada una de las cosas. ¿Cómo es tu transición de este mundo tradicional, de la impresión, a pasar a ser una experta Google, pasar con la página web, que creo que es uno de los inicios justamente de esto? Sí. Pero ¿cómo ha sido tu relación con la tecnología en todo este trayecto? Fíjate, nosotros siempre fuimos muy tecnológicos en el impulso, o sea, siempre ese punto de avanzada, de mirar hacia adelante, creo que es un asunto generacional y que viene como grabado en el ADN del propio impulso, ¿sabes? Porque bueno, ese hecho de que el bisabuelo o los bisabuelos, el abuelo, y todos vieran hacia adelante de esa forma, siempre hizo que todos tuviéramos esa capacidad de ver hacia adelante. Y este edificio incluso también es muestra de eso, de la capacidad de ver hacia adelante que tenía el impulso, y bueno, ver cómo necesitaba una sede como esta Por supuesto. para poder tener lo que teníamos en ese momento. Nosotros éramos 300 empleados en este edificio, viviendo de todo aquello, y había espacio para todo y para crecer, hasta que vino lo que vino, pero además entonces muestras la visión que tienes de adaptarte y hacer el cambio que se ha hecho para nosotros poder seguir adelante, y eso también es magnífico. En esta generación también hemos podido tomar decisiones que han preservado la marca, han salvado la empresa, y también viendo hacia adelante. Pero te decía que nosotros fuimos muy tecnológicos porque en los primeros cambios, cuando salieron las computadoras, y las computadoras personales, quiero decir, en el impulso había computadoras personales en varios departamentos. No era solo en un departamento técnico, sino que ya empezaban a entrenar a las asistentes, las secretarias, a la gente que recibía los avisos, y por supuesto en el área técnica, en el área de diseño, había computadoras, y llegaron las computadoras y llegaron sin instrucciones, ¿sabes? Aquello de que, bueno, una computadora no venía con una instrucción, sino que, bueno, tú prendías la computadora y, bueno, y oíamos hablar de que hay un programa que era el InDesign de antes, que se llama PageMaker. En el PageMaker, literal, era como fabricábamos páginas de periódico. Entonces, en vez de diagramar a mano y todo aquel proceso mecánico completamente análogo que había para diagramar un periódico,
empezamos a diagramar algunas páginas, las que nos atrevíamos en digital. Pero claro, de ahí, para sacarlas, a meterlas en el proceso análogo, había todavía que hacer un híbrido de muchas cosas, de que bueno, este proceso lo hacemos así. Mira, las fuentes, para nosotros usar fuentes, fuera nosotros teníamos como un paquete de fuentes que estaban involucrados a un sistema que hacía periódico. Y ese sistema hacía tiras de líneas Ok. de texto y luego se recortaban esas líneas de texto y se iban pegando a mano, ¿verdad? Para construir una página de periódico. Entonces los titulares eran con las fuentes el paquete que nosotros habíamos comprado en ese momento. Si nosotros queríamos diagramar algo extraordinario, en aquella época era para el suplemento dominical, que es el precursor de la revista Gala. El suplemento dominical teníamos que inventarnos la fuente o comprar un libro de letra set, que ustedes no tienen ni idea de lo que es aquello. Era un libro que traía los tipos de fuentes, le tomábamos una copia, íbamos recortando letra por letra y armábamos la frase, y a esa frase le tomábamos una foto y a esa foto la metíamos en el proceso análogo, que era un proceso gráfico completamente, por eso se llaman artes gráficas. Era un proceso en el que la cámara tomaba una foto, una cámara inmensa, obviamente que tomaba el tamaño de una página, generaba un negativo, ese negativo se revelaba y se convertía en una plancha, que era lo que consumía, que es lo que consume una máquina rotativa. Y ahí pasaba a la prensa. Ajá. Ese era un proceso increíblemente largo y minucioso. Lo hacíamos con mucha rapidez porque lo hacíamos todos los días. Todos los días. Y un montón de veces, porque bueno, para cada página había que hacerlo. Yo hablo como, estamos hablando de los años finales de los 70, principios de los 80, y bueno, yo no era trabajador formal del Impulso, pero sí mis pasantías de mis vacaciones, las vacaciones del colegio, nuestro tránsito, bueno, nuestra motivación, porque papá no lo imponía, lo sugería como una, bueno, aprendan a conocer su empresa, que bueno, ese va a ser su futuro. Y las vacaciones las pasábamos completamente 2 meses metida dentro del periódico aprendiendo todos esos procesos. Y también me llamaba la atención, y los que me gustaban eran los procesos de las artes gráficas, ese proceso de producción. Y bueno, allí aprendí, ese fue mi contacto con las primeras computadoras. Cuando llegó el CorelDRAW, para nosotros era una cosa, era otro mundo, dibujar, crear vectores y hacer, bueno, maravillado. Nosotros nos parecía, era el mismo asombro que hoy en día tengo con la inteligencia artificial, era lo que tenía, era el mismo asombro que nos salía de dónde veníamos, de hacer cosas a mano, con mucha precisión, con un exacto, teniendo que recortar todo aquello, a pasar a estribo y le sale allí lo que yo quiero y le pongo 1000 fuegos. Impresión. Y luego doy perspectiva. Claro, era, ¿sabes? Los muchachos que trabajaban conmigo en producción hace 10, 15 años me decían que yo soy de cuando las computadoras eran en blanco y negro, que cuando el CorelDRAW era en blanco y negro. Y pues sí, es literal. Las computadoras eran ámbar en un principio, no tenían colores. Ya cuando llegó el CorelDRAW, ya las computadoras tenían colores y las pantallas eran con cierta resolución y veías ahí un acabado final importante que, bueno, empezamos a ver las primeras impresoras a color. Entonces nosotros imprimíamos, tomábamos fotos, hacíamos la separación de color y la convertíamos, la metíamos en ese proceso. Fue cambiando el proceso. Fue cambiando el proceso hasta que, pues, las computadoras se adueñaron de todo el proceso, y aunque todavía seguía siendo análogo, porque hasta que llegamos a este edificio, de eso te estoy hablando cuando el Impulso quedaba en la carrera 23. Cuando llegamos aquí, ya se terminó de hacer con los años el paso completo a que fuera completamente un proceso digital. Y bueno, siguieron viniendo asombros. Pero ¿qué hicimos nosotros en todo ese proceso? No sustituimos personal, sino que le enseñamos a toda la gente que hacían los procesos análogos a adaptarse al proceso digital, y lo fuimos haciendo tan orgánico que se volvió natural, de que aquella gente que trabajaba con artes gráficas, con otras habilidades, se convirtieran en expertos en Photoshop. Por supuesto. Pero fue maravilloso, porque entonces veía gente muy grande, a diferentes de otros espacios y otras empresas, veía gente muy grande, experto en Photoshop, pero ellos eran los que venían siendo los expertos en artes gráficas. Fue maravilloso. Ahí nació, quizás, o terminó, yo siempre fui muy amante
de los aparatos que se prendían y se apagaban, que tuvieran pila, que tuvieran corriente, desde chiquita. Siempre me gustó eso. Entonces, claro, la computadora vino para mí a ser una súper herramienta. Una Me emoción. encantaba Total. la computadora, mi relación con la computadora, con mi PC era única y ahí me volví una fanática de la tecnología. Y es demasiado importante lo que acabas de decir porque estaban pasando personal de un mundo ya definido que lo hacían todos los días. ¿Cómo los ayuda? ¿Cómo hace ese proceso de transformación digital, transformación? Para que comiencen a utilizar nuevas herramientas, hay mucho rechazo de inicio, mucho miedo. Mucho miedo sí hubo, no rechazo porque la gente no quería quedarse sin trabajo. Buenísimo. La gente lo que tenía era miedo, eso es para mí. Sí, es para ti, es fácil. Y como lo fuimos haciendo todos juntos, porque fue de manera autodidacta. Y haciendo. Haciendo. O sea, bueno, nos equivocamos mucho y en aquella época un error en una PC significaba formatea disco, ¿qué hiciste? Claro, y no sabíamos, el personal técnico tampoco sabía reparar. Estábamos todos empezando. Muy nuevo, por supuesto. Todo muy nuevo. Y entonces todo el mundo leía, se empapaba y pulsábamos aquí, clicábamos allá y no, aquí no es. Los programas en principio estaban solo en inglés, no todo el mundo hablaba inglés. Después vino el tema de que, bueno, entonces la gente se volvió se aprendía términos, bueno, aquí no traducía, sino que esa imagen significaba eso, ese resultado, no necesariamente sabiendo qué significaban en español. Pulsábamos todo, revisábamos todos los menús, íbamos todos al mismo tiempo. Entonces, claro, nos íbamos apoyando y el que descubría una cosa un día se la terminaba replicando a los demás durante el día. Estábamos muy sumergidos en el proceso. Estábamos muy sumergidos en el proceso. Y lo que veíamos como resultado era tan beneficioso que todo el mundo estaba muy, muy, muy emocionado. Una rueda de motivación, de inspiración. Muy emocionado. Entonces, fíjate, nosotros tuvimos en esa época una persona que se llama Simancas, que su apellido, Simancas, era, en la época, era un montador. En el proceso había un proceso que era montaje de originales y terminaba acomodando todo lo que se había diagramado y lo que se había escrito. Y Simancas fue uno de los primeros que tuvo acceso a las computadoras. Y fue uno de los primeros que manejó el CorelDRAW también cuando llegó. Íbamos a la par todos tratando de aprender. Ya yo cuando yo estaba en la universidad y venía en mis ratos libres y me metía y veía a Simancas trabajando en CorelDRAW. Yo no lo podía creer, las habilidades que había desarrollado él con el programa. Como se nota. Llegó a tal punto de desarrollo de habilidades dentro del programa que José Simancas se ganó 2 premios mundiales de CorelDRAW, porque claro, CorelDRAW en aquella época era una marca que estaba lanzando su super plataforma, es una empresa canadiense, y ponía a todo, convocaba, y él se enteró porque era un tipo, tú sabes, es un tipo Curioso. Y entonces decía, no, yo tengo que averiguar, y él vio la convocatoria del concurso, se inscribió en el concurso. Ni siquiera él tenía un programa oficial era un programa de que Boris, que decíamos nosotros, Boris era el tipo que encargaba todos los programas. Y él ni siquiera tenía un programa formal. Cuando se gana el premio, le dan Su primera licencia la real. primera licencia real. Se ganó un premio, un reconocimiento mundial, participó con una cámara, hizo el corte de una cámara fotográfica, todos los detalles por dentro. Una cosa que hoy en día es una obra de arte. O sea, no es que con la tecnología, no, sigue siendo una obra de arte el nivel de detalle que él hizo en aquello. Y bueno, entonces ahora teníamos inclusive un premio mundial en nuestro taller exactamente. Imagínate el nivel de compromiso que adquirió toda esa gente. Entonces la inspiración que creó Simancas también en el entorno fue increíble, porque entonces todo el mundo tenía ahí al premio mundial, al tipo que todo Corel quería tener cerca. Desde el ejemplo, desde la realidad. Exactamente. Entonces aprendimos muchísimo, nos desarrollamos muchísimo. Simancas generoso en su emprendimiento con los cursos de CorelDRAW, le daba cursos de CorelDRAW a todo Barquisimeto. Fue genial, todo ese proceso fue genial. Qué espectacular. Y aquí estamos en un contexto donde el contexto los obliga a meterse en eso. Pero ahora estamos en mucha inmediatez, en otro tipo de contenido, arrastrados por demasiadas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo haces tú
para seguir en ese aprendizaje constante, para ese descubrimiento constante y enfocarte en una sola cosa, que también es muy complicado hoy en día? Bueno, yo los focos los tengo por poco tiempo. Sí, quedarme en una sola cosa eso es muy difícil. Es difícil. Es muy difícil, sobre todo que ahora tengo un montón de misiones y me involucro en muchas cosas y yo no sé involucrarme a medias en nada. Yo Ok. cuando me convocan a algo termino metiéndome en ese algo y opinando de más, a lo mejor. Pero entonces tengo muchas ámbitos ahorita en los que me desarrollo, tengo muchas cosas andando, entonces, bueno, le dedico un rato a cada una, pero la verdad, enfocarme en una sola no pasa en ningún momento. Claro que también el tiempo lo permite. O sea, hoy la productividad es distinta. Es distinta, estoy muy organizada. Claro. Mi uso de las herramientas tecnológicas a mi favor es realmente importante. Yo he logrado allí, fíjate, ¿cómo hago mi transición a ser experto de productos Google? Porque ese es parte del asunto. Fíjate, en el tema de la web, ¿cómo llegamos al punto? Porque veíamos claramente la tecnología allí al alcance y que el consumidor eso era lo que iba a consumir. Y ahí me fui metiendo, tenía que estudiar, porque si yo iba a liderar junto a tu papá, que fue el origen de esto, ese proceso, tenía que conocer muchas otras cosas, tenía que saber qué sí podíamos hacer, por lo menos para que no me metieran el dedo en el ojo y me dijeran eso no se puede. Claro. Bueno, empecé a investigar y se me da el asunto, por lo menos no... yo no soy programador, ni mucho menos, ni quiero ser, pero sí tengo el conocimiento general de la tecnología y de qué va, cómo funciona y qué respuesta me puede dar a mi favor. Por supuesto. Y allí fui volviéndome cada vez más autodidacta, que ya traía esa forma de aprender de ese origen en la tecnología, en el impulso, y aprender cómo funcionaba esto, de qué va lo otro, por qué me metí en Twitter, cómo funciona Twitter, de qué va esto. Y empecé a darme, a investigar. Hasta que llegué a las herramientas de Google, que siendo, en principio, fíjate, el primer paso fue los teléfonos inteligentes. Ujú. La primera vez que tuve un teléfono inteligente en mis manos, yo no lo podía creer. Uno a mí sí bueno, no, la superfac, no te tienes idea de los esfuerzos que hice para montarme en el teléfono. Yo empecé con Windows Mobile. Yo pasé de los Nokia a los Windows Mobile. Y allí caí en un HTC, que era la marca que lanzó el Windows Mobile, lo puso en otro nivel. Yo nunca tuve un BlackBerry, porque me parecía que los BlackBerry eran tontos al lado de la inteligencia del Windows Mobile. Era un asunto yo soy De marca. sí, yo soy un poco en eso, yo voy en una ruta y yo soy muy fiel a las marcas que consumo, a todas, las que cuando me atrapan, me atraparon. Y en el tema de HTC, me atrapó. Y fíjate, ellos tenían un Windows Mobile y en un momento yo revisando foros y leía muchas cosas, siempre he leído mucho de tecnología. Ok. Y me gustaba estar informada y entré en un foro que se llamaba HTC Manía y existe el foro todavía, es un foro increíble ese foro. Me metí en HTC Manía y yo era, andaba Apoyando a todo el mundo. no solo leyendo, sino inclusive me atreví a participar cuando ese target era un público diferentísimo a mí, ¿sabes? Era gente muy joven a los que yo le llevaba mínimo 20 años. Ok. Yo los veía y era gente que no tenía nada que ver conmigo, hombres en su mayoría, no encontraba una mujer en ese, claro, bueno, pero ahí me metí. Y un día hablaron de que estaban lanzando los primeros Android, Ok. y se podía cambiarle la ROM al teléfono y pasarla de Windows Mobile a Android. Android. Y bueno, era un proceso de un paso a paso importante que imprimí y resalté los puntos y me fajé y dije, lo peor que puede pasar, Que me quedo sin tener. que me quedé sin teléfono, que era muy probable que pasara que me quedara sin teléfono. Pero lo logré. Pasé como 4 días. Cuando me cansaba, paraba, venía a trabajar. Cuando volvía y me volvía a pegar sin teléfono. Me pasé para el teléfono que tenía antes, un teléfono normal, y ese teléfono estaba ahí en una operación quirúrgica que quién sabe Dios cuánto tiempo iba a pasar y si iba...
O sea, el susto, pero yo decía, no, lo tengo que hacer, o sea, no puede ser que yo no pueda. Y cuando yo cambié la primera ROM y cambié un teléfono que vino originalmente en un sistema operativo y le cambié el sistema operativo por completo, dije, no, ya está, yo sí puedo con esto. Esto ya entendí de qué va, entiendo el lenguaje. Claro, yo lo que estaba siguiendo era un paso a paso, no le estaba atendiendo literal, pero seguí el paso a paso y lo llevé adelante y lo logré. Y bueno, me volví parte de esa comunidad porque yo también logré cambiar mi ROM y de ahí en adelante me enamoré del Android y de ahí en adelante más nunca entendí Android, entendí cómo funcionaba el ecosistema de Google y bueno, ya ahí para adelante ha sido una consecuencia. Luego entré a participar, no te voy a mantener el orden. Sígueme preguntando. Así entré en este mundo, dándome, y hoy en día, ¿cómo me mantengo actualizada? En lo mismo. Y leo mucho y leo mucho de tecnología Claro, y de política. te gusta mucho el sector. Las dos cosas, la política y la tecnología. Excelente. Y de ahí vamos a seguir hasta Google, hasta el sector Google, pero quiero aprovechar para un consejo o algo de tu parte, que es en el momento que tú logras cambiar un sistema operativo, que ya sí creo que es demasiado avanzado, pero es como que rompes una barrera de miedo de que las próximas cosas en tecnología las puedo lograr. Exactamente. Hoy hay mucho miedo en generaciones para pasar a comenzar a usar la inteligencia. Hay un miedo terrible de la sustitución por parte de la inteligencia. ¿Cómo, que ya estás dando talleres de Google, ¿no? Adelantándonos un poco, cómo ayudar a las personas, cómo una persona o por iniciativa puede tener ese primer encuentro con la tecnología o el primer, sí, esa primer logro que los ayude a... Mira, tú sabes que cuando yo empecé con esto, en mi entorno, por lo menos en el de mis compañeras, de mis amigas, estaba yo en un paso diferente en el que estaban ellas, porque es un tema generacional. La gente no tuvo el mismo contacto con la tecnología, la misma ventaja que tuve yo de estar en contacto con las máquinas desde el principio. Y cuando salió en Twitter y salieron las primeras redes sociales, mis amigas decían, pero ¿qué? ¿Cómo va eso? ¿Qué es eso? Ábreme la cuenta. La gente contemporánea conmigo me llamaban y me invitaban a su casa. Yo decía, bueno, la condición, yo voy a armar todas las máquinas de todo el mundo, pero la condición de Mencena por lo menos, porque ¿hasta qué hora rumbo? Porque salía de aquí del impulso, iba para la casa de la gente, los enseñaba, pues les creaba sus cuentas de Twitter. Y desde entonces me di cuenta. Pero es un temor de ni intentarlo, a veces de eso. Esa generación, mi generación, e incluso las generaciones de abajo y todavía, pero yo diría que el temor, el rechazo que tienen y la falta de integración tiene que ver con el teclado más que con la pantalla. Ok. Esa es mi conclusión después de haber entrenado tanta gente, no sé cuánta gente he entrenado, pero yo creo que ya pasan de los 3.000 personas que he entrenado. Entre la actualidad y todo eso. Desde antes, desde que vengo hasta la actualidad, yo he estado dictando talleres de Google desde hace, no sé, ya voy a cumplir 10 años como experto. A finales de este año cumplo 10 años como experto Google y debo haber empezado como 3, 4 años antes a entrenar gente en esto, a atreverme a darle mis conocimientos a alguien más. Y mi conclusión, porque yo veo que la gente se relaciona mucho mejor con la pantalla del teléfono, inclusive la gente te dice, no, yo lo que tengo es una tabla, porque al principio las tablas eran más como para gente grande. Sí. Y ahora resulta que son otra herramienta. La gente se ha dado cuenta que es una herramienta diferente al teléfono y a la portátil. Tiene otro uso. Sí. Y no necesariamente para gente grande. Pero en principio, el que tenía tabla era como el viejo, pues. El viejo de la casa tenía una tabla porque es que con eso era con lo que podía. Entonces se relacionan mejor. El tema no es con la pantalla. El tema es con el teclado. Les parece que escribir, más que pulsar o mover o ampliar, Como algo más real. es más real. Correcto. Y es capaz, si escribes, eres capaz de intervenir eso que está allí y echarlo a perder, porque el punto de la gente es el miedo a dañar el equipo. Sí. La gente no tiene miedo de que No lograron la primera. no le darle la primera. La gente tiene miedo de dañar el equipo y le parece que con solo el dedo dándole a la pantalla no daña el equipo. Pero cuando escribes en un teclado, si te puedes meter está involucrado, puede dañar el equipo. Esa es la percepción que tengo con el paso o sea, y haberle dado clases a diferentes generaciones, porque he dado talleres a gente muy joven
y a gente muy grande también. O sea, en estos días rompí todo récord y tenía una alumna de tenía 83 años. Qué belleza. Sí, parece increíble. Vino a una clase de inteligencia artificial y llevó el hilo completo, por lo menos el vínculo cultural, el vínculo de no perder qué es lo que está pasando, lo tenía, independientemente de que además logró interactuar con Gemini, es que lo que estaba era, yo no me voy a quedar atrás. Claro. Y te voy a decir otra cosa, es parte de mi familia, o sea, es alguien que tiene eso mismo, de que no se queda quieta, es una mujer, es una prima, es Carmen Alicia Carmona de García, y la tengo que nombrar porque Carmen Alicia tiene ese espíritu de que no quiere envejecer. Bueno, estará envejeciendo porque ese es un proceso normal, Fisiológico. pero su mente está metida en la candela, en lo que tiene que, o sea, quiere estar enterada de todo lo que está pasando para estar al día, por lo menos conectado con este mundo. ¿Qué veo en la gente? ¿Qué recomendación le doy a la gente? Bueno, justamente perder ese miedo. Y si tu relación más fácil es dándole con el dedito, dale con el dedito. Comienza ahí. Pero mira, yo creo hoy en día más que nunca. Yo decía que antes los analfabetas digitales, que no te podías quedar por fuera porque la tecnología va a un ritmo, pero siempre podíamos hacer cosas sin involucrarnos con la tecnología. Y lo podíamos hacer hasta ahora, hasta este último año y medio, 2 años. Ya no puedes mantenerte tú sabes, a la distancia de la tecnología, porque entonces ya no vas a ser analfabeta, sino, un ciudadano de otro nivel, de otra categoría. Porque la inteligencia artificial, que es esta cuarta revolución industrial, nos pone en un escenario de que todo lo que pase a nuestro alrededor, absolutamente todo, va a tener que ver con la inteligencia artificial. Todo, de alguna manera. Y no te puedes quedar, por lo menos, desinformado de lo que está pasando. Suponte que tú no eres el que la va a utilizar, pero tienes que saber de qué va. Claro. De qué va, por lo menos. Su alcance. No, y los riesgos. El alcance que involucra los riesgos, obviamente. Porque tienes que protegerte de alguna manera tú también, porque puedes ser víctima de manera muy fácil de un bulo o de una falsedad, de una extorsión, de lo que sea, por no tener conocimiento de lo que está pasando. Pero mucho más sencilla. Es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. De hecho, se lo digo a los participantes de los talleres, que es que ya no puedes creer todo lo que ves ni todo lo que lees. Ya yo sabía que todo lo que lees no te lo puedes creer porque es parte de mi oficio, es justamente informar y trabajar contra la desinformación. Pero ahora ves una película y no la puedes creer. Y ves una imagen y no la puedes creer. O sea, ya inclusive un video puede ser totalmente intervenido y no lo distingues. Si está bien hecho, no lo vas a distinguir. Audios de voz completa. Audios de voz completo, sustitución de tu voz, el avatar de tu misma persona. Hablando. O sea, puedes recibir un mensaje de voz de tu primo y resulta que no es tu primo. Sí. Y te habla en la misma cadencia de tu primo, con el mismo tono de voz de tu primo. Pidiéndote auxilio. Pidiéndote auxilio, que ya vemos esa estafa ya está allí, que es que recibes un mensaje de un WhatsApp con la voz y la imagen de la foto de perfil sustituyendo a una persona por completo. Entonces, bueno, hay que por lo menos estar informados. Y yo diría que eso es lo mínimo que tienes que hacer, pero involucrarte con las ventajas que tiene la inteligencia artificial, porque estamos hablando de lo peor, pero lo mejor es todas las facilidades que nos da la inteligencia artificial para disminuir brechas, para tener muchísimo más conocimiento, para pensar de manera más amplia, para ahorrarte tiempo en los trabajos que haces, en los trabajos rutinarios, en las carpinterías que involucra cualquier desarrollo de un proyecto. Bueno, la inteligencia está ahí para... la gente le llama un asistente virtual, pero no, es que eso no hace honor a lo que es realmente. Claro. Y yo lo digo en mis clases, yo nunca he tenido un asistente con ese nivel de conocimiento, ni la velocidad en responderme. O sea, el nivel de conocimiento es el nivel infinito. Y la velocidad con la que responde es la velocidad cuántica y así te da respuestas, te genera un proyecto completo, Sí. te hace una imagen, te genera un video corto, Y analízate. analiza todo. Entonces, el punto es que cómo te vas a perder de eso. O sea, vas a Sí. pasar a ser un ciudadano de segunda. Hay el temor ahorita de me va a sustituir la inteligencia. No. O no creo justamente, pero es
por lo menos hoy, como está la inteligencia hoy, es tú compitiendo con una persona que sí maneja bien la inteligencia artificial, no. Esa es mi frase de cierre en los talleres de inteligencia. No vas a ser sustituido por la inteligencia artificial, sino con alguien que lo sabe sumar a sus habilidades. Esa es la conclusión. Entonces, no es que tienes la inteligencia artificial ya ahí haciéndote competencia y en trabajos de mucha carpintería, efectivamente, Hay esos algunos, trabajos se van. Pero fíjate, yo leí en estos días una estadística que la cantidad de oficios trabajos, profesiones, oficios que desaparecen con la inteligencia artificial, pero la cantidad que se crea es más del doble. Claro. La cantidad de oficios, profesiones y trabajos que se generan con la inteligencia artificial es más del doble de lo que está eliminando. Lo que estamos es en una etapa, eso, de revolución, de cambio, en donde, bueno, vas a tener que montarte en estas habilidades para entrar. Porque, y yo lo digo con mucha tristeza y se lo digo a los contadores que están en la cabeza de los que pierden el trabajo, porque es un trabajo de mera carpintería, y el otro análisis lo hará la inteligencia artificial y la carpintería también lo hará. Entonces siempre tiene que haber ese contador que sí va a ser el que se entiende entre la empresa y la inteligencia artificial y el que desarrolla las habilidades para repotenciar todo lo que hace. Sí. Porque además no es que te va a sustituir, es que tú, siendo ese profesional, sabes lo que le vas a pedir, qué tipo de solicitudes vas a hacer, y todo aquello. Entonces tú eres el profesional, el que te tienes que capacitar para que seas tú el insustituible. Correcto. Ajá. Ahí está, ahí sí lo que sí está sucediendo es que disminuyes la cantidad de personas que necesitas en un equipo. Exactamente. Pero tienes un profesional Ultra. pulcro, sí. Totalmente. Sí. Y esas otras personas que no van a estar en ese equipo, seguramente habrá espacio para ellos en otra parte. Obviamente esto va a ser una transición, no es de hoy de mañana nos quedamos todos sin trabajo porque llegó la inteligencia artificial, no. No creo que suceda de esa manera. Correcto. Se van a ir desapareciendo oficios, van a ir desapareciendo y apareciendo otros. Entonces ya los muchachos de tu edad no estudiarán esto sino aquello, no entrarán a la universidad a hacer esto sino aquello. Y los que estudiaron aquello o ya lo están estudiando se rodean de otras habilidades, que es lo que tú haces. Por supuesto. Vas desarrollando habilidades en otros ámbitos y te conviertes en un ser como tú, tan joven, con todas esas habilidades que has ido desarrollando maravillosas. Que parte de eso, de tu formación y de tu capacidad de no conformarte. Eso me encanta de ti. Muchísimas gracias. Sí, me encanta. ¿Cómo llegas a Experto Google? ¿Cómo llevas aterrizar? Sí, bueno, justamente en esa paseadera por foros, caí en un foro, y era una aplicación de Google en la época, que ya mató Google, porque Google mata aplicaciones con frecuencia. Igual mata unas y saca otras, pero sí, mata algunas aplicaciones que a lo mejor tenían usuarios, pero bueno, a ellos les parece que no eran suficientes usuarios. Están acostumbrados a los millones y millones, entonces cuando son millones, poquito, entonces ya la cierran. Esa aplicación se llamaba Google Plus. Okay. Y en Google Plus era como un paralelo al Facebook. Que salió posterior al Facebook y era como para... originalmente era una red social también, sustituir a Facebook, pero no se convirtió en eso porque dentro había círculos. Esa red social estaba conformada por círculos. Entrabas y no podías quedarte solito. Tenías que entrar directamente en una comunidad, en un gueto de aficiones, carreras. Entonces, bueno, con los arquitectos, el círculo de arquitectos, el de diseñadores, el de los que les gustan los carros, al que le gustaban las motos, habían círculos. Entonces ya tú entrabas como más allá de hacer contacto con gente que conocías, era más bien hacer contacto con gente que no conocía, ¿sabes? Porque en las redes sociales siempre nos interrelacionamos con gente que conocemos. En el caso de Google Plus, era más con gente que no conoces, pero tienen tus mismas inquietudes. Y era maravilloso. Y nos parecía genial, porque además en eso no se parecía en nada a Facebook. Claro. Y entonces yo entré en un círculo, estaba en varios, pero en uno de los que estaba era justamente de tecnología y aterrizada con el tema de Google. Esa aplicación fue el primer contacto que tenía Google, la primera idea que tenía Google para sincronizar tus fotos con la nube. En un concepto que en esa época
Inimaginable. Era inimaginable y la gente no entendía, la gente decía, pero ¿quién va a tener mis fotos? ¿Quién las va a ver? No quiero que las vea todo el mundo, ¿por qué las voy a subir ahí? O sea, nadie entendía de qué iba ni de nada. Y en esos círculos entraba la gente como a entender un poco cómo era el asunto de que Gmail se convertía en Google Plus y tenía esta facilidad y porque es que él entra a este círculo, porque además el círculo, como todas las aplicaciones de Google hoy en día, el hecho de tener Google Plus no era una opción, sino ya venía incluida en tu cuenta de Gmail. Entonces la gente decía, pero ¿por qué es que tengo que tener eso si yo no lo quiero tener? ¿Sabes? Todo eso generaba como el miedo y este mismo miedo que tiene ahora la gente con la inteligencia artificial, de hasta qué punto, en aquel momento la gente se preguntaba, pero ¿hasta qué punto Google me está viendo todas mis cosas? O sea, todo lo sabe, todo lo quiere saber, está en todas partes, que todavía la gente tiene algunas angustias con eso. Bueno, yo me metí ahí en ese círculo y era en el círculo de personas que tenían afinidades con Google y querían saber cómo funcionaba las aplicaciones y hacían preguntas allí. Tengo problemas con mi correo electrónico, ¿qué tal? O quiero migrar mi Hotmail a Gmail, ¿cómo hago? Y yo empecé de salida, tú sabes, como ya venía de otros foros respondiendo cosas y tal, y ya yo era la tipa que había cambiado una ROM en un teléfono, o sea que bueno. Ajá. Ya tenía autoridad. Sí, ya tenía autoridad. Y además le he cambiado la ROM a otros teléfonos, porque yo me atreví incluso a hacerle eso, hacérselo a mi marido y empezar a hacérselo a gente. Y entonces, aquí en el impulso con los compañeros de trabajo, yo era la que... yo tengo un compañero, José Luis Rea, que me dice que cada vez que él tiene algo en el teléfono, me dice, aquí te traigo para que juegues telefonito. Se llama jugar telefonito, era lo que yo hacía para él. Entonces, para que juegues telefonito. Y le cambiara algo, le arreglara algo, y siempre pues me quedé en eso. Bueno, entonces empecé a responder allí, y allí me vio Google. Ok. Y Google me envía una comunicación, un manager de productos me escribe, Jesús Elorza, que bueno, me escribe una comunicación donde me dice que me invitan a participar en un programa que se llama en aquella época se llamaba de colaboradores principales de Google, y que bueno, que han visto mis habilidades y mi conocimiento en Google y que si yo quiero participar en ese programa. Que no es lo mismo que ser embajador. Yo soy embajador de ese programa, pero ya cambió. Ese programa se llamaba así y ahora se llama experto de producto. Ok. Bueno, cuando me llega aquella comunicación, yo no daba crédito en lo más mínimo de lo que, o sea, en aquella época el WhatsApp no era lo que es hoy en día y las comunicaciones todas eran como por correo electrónico. Y los correos, si traían un enlace, era un enlace de mucho riesgo. O sea, tú no pulsabas ese enlace porque tú no sabías a dónde te iba a llevar. Claro. Y bueno, Google te escribe, ¿sabes? Yo le pregunté a mi marido, Leopoldo, mira, me llegó este correo. Me dice, no parecen cosas tuyas. ¿Cómo tú vas a creer que Google te está escribiendo a ti? Dios mío. Sí. Y yo, bueno, sí es verdad. Y me quedé como que, bueno, está bien, no me escribió, pues. Pero la inquietud, volví otra vez al correo, volví a ver. Y entonces, bueno, lo que hice fue empezar a escudriñar un poco y averiguar si el programa existía, si la persona que me había escrito existía, y di con el programa. Y entonces cuando di con el programa, apareció el nombre de Jesús en alguna parte, y entonces sí le di al enlace que me había mandado, que era la invitación para mí. Casi pasa ignorada una invitación de... Esa casi pasa ignorada la invitación, por no creérmela. Y bueno, pasé 2 días en ese plan. Cuando respondí que estaba de viaje y que me disculpara que no había visto el correo. Tú sabes, cuando conocí a Jesús Elorza, posteriormente pues ya le dije de que no te creí nada y tal. Bueno, me invitaron a participar en el programa, en el 2015 fue eso, y bueno, ahí me convertí en ese momento colaboradora principal de Google, pero ahora con los años ese programa cambió a expertos de productos. Y bueno, lo que somos es eso, somos expertos en productos. Tenemos una por conocimientos propios o porque Google nos ha entrenado. También, ok. O sea, entras por conocimiento propio y porque al final Google nos termina entrenando. Nosotros nos reunimos una vez al año, nos reunimos todos los meses virtualmente, y una vez al año nos reunimos en un lugar del mundo donde ellos nos llevan
y en un año nos reunimos regionalmente solo los hispanohablantes y probablemente en este último año, en el 2024, fue reunión de latinoamericanos. Por ejemplo, Ok. era la primera vez que nos reuníamos solo los latinoamericanos sin los españoles, Vaya. porque los españoles siempre estaban involucrados con nosotros, pero también era la primera vez que nos reuníamos solo latinoamericanos con los portugueses, con Brasil. Qué bien. Entonces estábamos brasileros y hispanohablantes de Latinoamérica, todo ese grupo, nos reunimos en Sao Paulo y bueno, ha sido una cumbre súper divertida porque los brasileros la fama no es gratis, o sea, realmente es súper divertida la cumbre, mucha samba, bueno, enseñaron a bailar samba, rumba, la rumba estuvo muy buena. El trabajo también, pero la rumba fue excepcional. Y un año nos reunimos regionalmente según cómo Google decida la región, Ok. pero regularmente son hispanohablantes bueno, ahí la cumbre en Norteamérica se da solo cuando es regional, los gringos probablemente inviten a mexicanos y canadienses Ok. y nosotros el resto para el otro lado. Está la europea, que es donde nosotros caemos, donde la regional cae. Caemos todos los latinoamericanos, era la primera vez que estábamos en Latinoamérica, siempre caemos en España. Y la cumbre asiática, tienen diferentes cumbres. Y otra vez un año es así y el siguiente año es todo el mundo. Entonces un año es regional, un año es mundial. Y nos reunimos, bueno, a eso, a meternos en inmersión, Claro. un montón de horas Compartir entre ustedes. y de actualización. Buenísimo. Tenemos sesiones que son entre todos un manager de producto contándonos y otras sesiones más privadas que son con desarrolladores de producto. Entonces son expertos de producto, por decir, 8 expertos de producto y 8 desarrolladores de proyectos. Qué fino. No, increíble. Claro, imagínate tú la primera vez que yo llegué a un summit de Google, primero no sabía lo que me iba a encontrar, porque no sabía quiénes eran mis pares, conocía nombres, pero no los había visto porque estábamos interrelacionándonos allí. Pero en aquella época no nos reuníamos todos los meses virtualmente, porque aquello de las reuniones virtuales más bien ha venido posterior a la pandemia. Y no tenía tanto contacto, yo estaba muy nueva en el programa y cuando llegué pues fue que me di cuenta qué tipo de gente me iba a encontrar. Yo pensé que solo me iba a encontrar gente como tú y yo decía, yo estoy fuera de orden completamente allí. No, pero ya después me di cuenta que habían gente grande, vieja, igual que yo, más hombres que mujeres obviamente, pero por el tema, pero el programa ha ido creciendo en muchas formas también y ha habido más espacio para mujeres cada vez. ¿Hay más embajadores en Venezuela? No, Más expertos, disculpa. expertos, sí. Mi primo Carlos Carmona está en el programa y no, él tiene muchas ocupaciones y no le dedica el tiempo que hay que darle para crecer dentro del programa. Entonces, bueno, no hay que dedicarle mucho tiempo para crecer dentro del programa, porque hay que estudiar y hay que... Y bueno, y si tú él está en una etapa de su vida diferente porque es bastante más joven que yo. Claro. Y bueno, no puede dedicarle tiempo a algo que no, bueno, ella está en pleno crecimiento, pero no ha crecido allí dentro de los expertos de producto, pero es experto de producto principiante, pues allá. Ok. Espero que pueda mantenerse allí, por lo menos mantenerse, porque cuando no tienes mucha actividad, terminas quedando fuera del programa. Sí, quedas fuera del programa. Ok. Y él no ha viajado nunca al Summit porque no está en el nivel de viaje, porque el nivel de viaje es el nivel superior, pero sí está aquí, está aquí. No es mentor, pero ni embajador, porque son categorías que vas teniendo Ok. a lo largo del programa. Sí, son como insignias que te van entregando a lo largo del programa. ¿Y como una persona que hace alguno de tus talleres puede llegar a ser un experto de Google? Inscribiéndose en el programa. El programa tiene una vía natural, muy cansona, sí, pero una vía natural. Yo no llegué de la forma natural, porque yo llegué porque Google me trajo. Pero el camino natural es un camino, hay que hacerlo. Es largo, pero vale la pena. La gente lo hace, entre otras cosas, para viajar. Sí, entonces te nota mucho cuando lo estás haciendo por el viaje. Tiene un filtro muy bueno. Tiene parte de muy Google. buenas, sí. Entonces, claro, la gente se agobia en la mitad del camino porque ahí hay un montón de gente compitiendo por lo Por mismo. supuesto. Exacto. No mucha, pero sí hay mucha gente compitiendo por lo mismo que tú estás compitiendo, entonces no es tan fácil la cosa. Pero sí, yo
De hecho, creo que en alguna de mis plataformas tengo el link puesto para el acceso directo. Para aplicar. Sí, para aplicar. Ahorita no recuerdo dónde, pero sí es verdad que cuando doy los talleres le digo a la gente, ¿estás interesado? Porque la gente me pregunta, ¿cómo llegaste a...? Bueno, y le mando el link de una vez a esa persona. Porque sí creo que tiene que haber un interés de la otra parte y que tiene que haber una estructura en esa persona que pueda responder tecnológicamente, que tenga buen vocabulario, porque estás en alguna forma, por lo menos cuando trabajo como mentora y embajadora del programa, una de las cosas que sí busco es que el perfil sea bueno y no que vayas a decir 4 cosas ahí de mala manera, porque hay que atender al cliente. Nosotros somos el sándwich entre el desarrollador ¿Ok? y el usuario. Nosotros estamos ahí en medio, tú sabes, recibiendo toda esa información de lo que pasa, de cómo la gente no se puede relacionar con la aplicación por determinadas cosas que hay. Listo. Y entonces con para optimizar, exactamente. Entonces, bueno, toda esa información que recopilamos y que estamos en un foro respondiendo 24 horas al día hasta ese foro abierto, respondiendo solicitudes de los usuarios en diferentes plataformas. Hay foros de cada una de las aplicaciones que tiene, cada uno tiene un foro específico y cada idioma tiene su foro. Hay foros en, no sé, por lo menos más de 15 idiomas. Ok. Entonces, bueno, tú puedes dar foro en otros idiomas independientemente del tuyo, pero yo, por ejemplo, solo estoy en español. O sea, ya es bastante con lo que hago en español para seguir en meterme en otros derroteros que no. Ya no puedo. Mis compañeros, yo tengo muchos compañeros que están en 3 idiomas, en 2 idiomas, y que se atreven con el portugués. Y bueno, y al final, pues las herramientas de Google te permiten Tienes a Gemini para... y no, y el propio sistema tiene un sistema de traducción. Buenísimo. Y ya tiene inteligencia artificial involucrado y está muy bien la plataforma. ¿Qué ves tú siendo parte de Google muy directamente que ha hecho que siga en lo alto y haya dejado atrás, por ejemplo, Yahoo en su momento fue el más alto? Han pasado varias plataformas y... Sí, yo creo, yo no soy objetiva en esto porque no solo porque soy experto del producto, que eso es una consecuencia, porque yo lo que soy es una súper fanática de Google con una experiencia de usuario increíble. O sea, yo soy un usuario súper recontra mega satisfecha. Y yo se lo digo a la gente en mis talleres, yo no estoy aquí tratando de venderte ningún producto, porque es que las herramientas de Google son gratuitas. Y yo no gano nada con que si la usas o no la usas, o con mi entorno la use o no la use, ese no es el punto. Yo lo que estoy aquí es compartiendo una experiencia de usuario que es muy buena. Y aunque yo no soy objetiva, sí te puedo decir que creo que cuáles son las razones por las que particularmente el correo, que no solo es un correo, porque ahora es una cuenta de Google. Sí. Entonces ya la cuenta de Google, con una cantidad de otros servicios periféricos que tienes asociados a la cuenta de Google, todo incluido, el que puedas estar en una interfaz que te permite la misma cosa, cuando te aprendes a manejar una, aprendes a manejar todas, y te lo hace cómodo. Yo creo que es amigable, Sí. creo que está hecho para que la gente sola pueda estar dentro de ella. No todo el mundo, es verdad, porque si no yo no daría los talleres y los doy, es porque no todo el mundo se atreve a moverse dentro de ese ecosistema. Pero creo que el otro factor importante, más allá de eso, de que era otras herramientas que están allí para ti, el factor seguridad. Fíjate, Yahoo ha tenido, en comparación con Yahoo, justamente la seguridad es la diferencia entre Yahoo y Google. Y en comparación con el Hotmail, probablemente sea eso, de que tienes todo un ecosistema en tu entorno que puedes súper aprovechar herramientas de manera gratuita. O sea, yo para llegar a invertir medio en Google pasó muchísimo tiempo y es porque lo que compré fue espacio. Consume el espacio. Porque lo que compré fue espacio. Y ahora, bueno, porque la inteligencia artificial sí ya me invitó a hacer otras inversiones para que este viernes pasado, que no sé si lo saben, ya Gemini tiene la mitad de todo lo que pagábamos de manera gratuita. O sea, pasó ventajas que teníamos en el pago, las abrió de manera gratuita. Entonces, bueno, ya ahorita en este momento yo no hubiera pagado el Gemini con estas ventajas. Con lo que ya tienen su gratuito. Sí, porque yo siempre le digo a la gente, aprovecha la herramienta y su gratuidad hasta que te quede chiquita. Sí. Y cuando te quede chiquita das el siguiente paso, pero no llegues invirtiendo porque sí. Porque a lo mejor nunca terminas invirtiendo sino en espacio nada más.
Y el espacio realmente es económico. Sí. Porque 100 gigas por $20 al año, oye, es un asunto que vale la pena para lo que te ofrece a cambio. Correcto. Y entonces la gente pregunta, ¿pero por qué me lo da gratis? ¿Qué es lo que quiere a cambio? Bueno, datos. Por supuesto. Y publicidad, porque de lo que vive Google realmente es de la publicidad. Correcto. Google AdSense, en YouTube, en Google. Exacto. En el navegador y en todo, y bueno, y en muchas cosas, porque al final ellos tercerizan quiero decir, no tercerizan sin nuestra autorización, sino que tienen a otras plataformas consumiendo Correcto. publicidad también de la... Claro, hay publicidad en la Play Store para las aplicaciones que descargan en tu teléfono. Sí, todo es básicamente publicidad. Todo es publicidad. El ecosistema está hecho para eso, para que tengas publicidad a cambio en función de tus gustos, que es lo que les vas dando tú a ellos. Buenísimo. Sí. Voy a aprovechar el concepto de que Gemini acaba de ampliar muchas cosas a la versión gratuita. Sí. Yo soy ultra fan de ChatGPT. Vamos. Que yo le digo a la gente que no se cambie, que se quede donde se siente bien. Ok. Es lo mismo que les digo también con las herramientas de Google. Aquí están estas, pero si tú quieres usar Excel, úsalo pirata, porque la mayoría de la gente aquí les dice, tú sigues usando su Excel pirata, que yo te estoy ofreciendo las hojas de cálculo gratuitas. Usa tu Excel pirata. Mira, creo que yo no vale la comparación. No vale la comparación. Creo que son dos herramientas súper poderosas. Y cómo la inteligencia artificial es útil para nosotros, interrelacionándose con nosotros. Correcto. Y si para ti es natural y orgánico interrelacionarte con GPT, ahí estás bien. Porque lo que vas a tener a cambio lo tienes. Yo me relaciono naturalmente con... De hecho, yo usé GPT en un principio, porque además eso fue lo primero que lanzaron. Y mi capacidad de asombro fue desbordada por completo con este lanzamiento de esta gente, que fue una habilidad extraordinaria y un movimiento comercial único que dio esta empresa para lanzar el GPT, y lo admiro, porque esas son de las cosas que yo he hecho de menos en Google, es su mercadeo. Claro. Y yo justamente analizando desde el mercadeo, que es mi oficio original, veo que no mercadeamos muy bien los productos y que no estamos bien. Y bueno, llegamos tarde a la fiesta, pero llegamos tarde y además con una aplicación que no estaba a la par, no se merecía. ¿Cómo se llamó la primera versión? Bar. Google Bar. Sí. Y cuando yo vi Bar dije, no, pero Poncho, le da como lastimita esto al lado de GPT, de lo que teníamos GPT en ese momento. Ahora te digo que el Gemini de este viernes pasado hay que darle... Y Notebook. Sí, bueno, el Notebook LM, porque además tienes todo dentro de esa capacidad que tiene Notebook, que te permite además, es otra aplicación de la que estamos hablando, Notebook LM, que además funciona de su base, es Gemini, pero te permite trabajar con tus documentos privados, que no los vas a exponer de ninguna manera en la nube, en el internet, y bueno... ¿Tu chat privado? Es tu chat privado con la inteligencia artificial, con Gemini, pero además te permite interrelacionarte con un montón de documentos a la vez, tuyos, y hacer el análisis de todas las fuentes, que hasta 50 fuentes le puedes meter en el modo gratuito, porque Notebook LM también tiene una versión paga. Pero ya el solo, lo que lanzaron este viernes, en la versión gratuita, había 3 diferentes opciones de inteligencia. Sí. Ahora hay 4, y está el Deep Research, que te permite ir adentro de la búsqueda con todas las fuentes. O sea, tú haces la solicitud, te pide que si quieres hacer la investigación con todo nivel de detalle, y te arroja toda la investigación hecha con todas las fuentes discriminadas, detalladas, y es una cosa bestial lo que hace, gratis. Y tú dices, no puede ser. No puede ser. Claro, el nivel de competencia nos favorece a nosotros los usuarios. Claro. En la medida que la competencia se va poniendo como se va poniendo, bueno, Google sí... Va subiendo de calidad. Sí, Google sí está actuando como tendría que actuar en este momento, que es como el líder en tecnología. Correcto. Sí, tiene que actuar así, tiene que responder así para sus usuarios. Dale la oportunidad, eso es lo único que te pido. Yo uso las dos. Pero después de este viernes, dale la oportunidad, porque este viernes se actualizó, no solo que pasaron un montón a gratuito, ¿Sí? sino que se actualizó la paga. Ok. Está mucho más profunda
Y es increíble lo que está haciendo. O sea, de verdad te lo digo, yo que vengo dando, o sea, yo he dado, en estos días que sacaba la cuenta, creo que le he dado 18 veces ya, no 19, hoy son 19 veces he dado el taller de herramientas de inteligencia artificial, que se llama, el mío se llama Inteligencia Artificial, los superpoderes digitales, donde hablo de Gemini. Todas las veces que lo he dado, he tenido que dar un taller nuevo con una... Actualización. con nuevas actualizaciones. Pero el último que me tocó dar, que fue, bueno, ayer y el sábado, el viernes no dormí porque soltaron la actualización y yo no estaba lista y tuve que cambiar las presentaciones y todos los ejemplos que iba a dar porque estaba mucho más profundo. Y yo normalmente no doy el pago en clase, sino que doy el gratuito para que la gente sepa que se puede comunicar. Entonces, bueno, me tuve que poner a trabajar. Y la verdad es que el cambio es importante entre la actualización de la última actualización de este viernes. Es importante, hay que darle una oportunidad. Lo voy a probar. Sí. Muy bien, vamos con la última parte, que es ¿qué añoras de la Venezuela de tu niñez? Ya fuera de toda la parte tecnológica. ¿Qué extrañas, qué te gusta tanto de la Venezuela que pudiste vivir desde pequeño? Yo creo que nosotros tuvimos una infancia que no tendrán ustedes nunca en la vida, que no tendrán estas generaciones nuevas. Miren, particularmente porque Barquisimeto no era esta Barquisimeto, era el otro Barquisimeto. Pero nosotros jugábamos en la calle, ¿sabes? Paseábamos bicicleta, yo me iba en bicicleta, paseaba por todo Barquisimeto en bicicleta con los amigos, íbamos para el Parque Bararida con mis hermanos más grandes, nos íbamos libremente, quiero decir, sin correr riesgos. Quizás em, em, eso de jugar en la calle son cosas que yo extraño mucho, que jugar con los vecinos en la calle y que no corrieras ningún riesgo en la calle. De forma sana. De forma sana. Nosotros, mis hermanos andaban en patineta, yo en bicicleta. Pero además, yo crecí siendo caballista, porque mi familia, toda la familia Carmona, desde el abuelo para abajo, todos hemos sido caballistas de alguna manera, en alguna rama de la equitación o del ecuestre. Y yo tenía mi caballo, que estaba en el Club Hípico Las Trinitarias. Y allí justo donde está ahora bueno, ahora no se llama Coliseo, ya no sé ni siquiera cómo se llama el techado, eso, donde estaba el parque ferial, al lado estaba el Club Hípico Las Trinitarias. Ok. De hecho, el Coliseo era parte, ese espacio del Coliseo era parte del Club Hípico Las Trinitarias. Entonces allí teníamos un club donde había caballos y bueno, un club abierto, quiero decir, pero era para caballistas porque había caballerizas y tal. Entonces era como tener la hacienda dentro de la ciudad. Claro. Y yo llegaba muy pequeña porque nosotros desde muy chiquitos nos la rogaban en el club hípico a todos estos amigos que seguimos siendo amigos todos a la fecha. Los papás eran amigos y los hijos, bueno, crecimos juntos todos. Y nosotros agarramos el caballo y nos veníamos a caballo hasta el río Lama, que ya existía. Amarrábamos el caballo en el garaje, en el estacionamiento, íbamos para el cine. Y salíamos del cine, nos montábamos en el caballo y regresábamos otra vez al club hípico, inmundos porque yo, por ejemplo, andaba en pelo en esa época, o sea, no usaba silla para montar, sino que a mí me gustaba andar en pelo por ahí, era una malandrita loca, montando caballo. Y esa actividad la hicimos durante mucho tiempo, salíamos a caballo, hacíamos cosas a caballo, los fines de semana andábamos por Barquisimeto, la gente nos gritaba cosas. Sí, ¿dónde está todo? Y el enero solitario. Y pasaban los carros. Pero la gente estaba muy acostumbrada a interactuar con los caballos en la ciudad porque el club hípico estaba ahí. Por supuesto. Bueno, y tú tenés que haberlo visto chiquito también porque tus abuelos viven ahí. Vivían ahí justamente detrás de las Trinitarias. Bueno, y eso era lo que más extraño, ese asunto natural, libertad total, que los hijos, los muchachos, todos andábamos solos por la calle y los papás no tenían la preocupación de que lo que pasara algo, sí, les puede pasar algo, o en qué andan, ¿sabes? Porque además éramos muy súper sanos. Entonces, bueno, andábamos por ahí, claro, no de noche, pero de día, todo el día. Los fines de semana nos divertíamos mucho jugando fuera. Eso extraño de mi niñez y de esa Barquisimeto, de mi niñez, sí. ¿Y qué dirían esos abuelos, bisabuelos, los fundadores de este edificio, de todo, cómo lo llevaron, cómo fue ese paso Oye, no sé, yo espero que estén orgullosos.
La verdad es que desde el fondo de mi corazón siempre ha sido como la meta complacerlos, estar a la altura, porque me parece que la empresa original tuvo tanto que crear y nosotros nos tocó una Venezuela completamente diferente dentro de unas condiciones muy diferentes a lo que tuvimos en otras épocas. Y bueno, nos tocó una batalla difícil, diferente, y espero que estemos a la altura, que esta generación, esta cuarta generación de Carmona, que estamos en diferentes áreas de esta empresa, estemos a la altura de lo que ellos hubieran querido en estas circunstancias. Correcto. Porque sé que lo que hubieran querido no es que estuviéramos así, pero estamos así en estas Como se circunstancias. adaptaron, como lo hicieron Sí. antes. Sí, creo que no estoy segura que sea bien la palabra, pero espero que hayamos estado a la altura, eso sí. ¿Y cuáles son los planes a futuro, Gisela? Bueno, ¿Cómo te yo me veo haciendo lo que hago. Hoy en día estoy más cerca de un retiro que de otra cosa porque tengo la edad que tengo y trabajo en función de motivar a otras generaciones a que sigan el camino. No está fácil, no está fácil. Tienen que producirse muchos cambios para que la siguiente generación de Carmonas quisiera involucrarse en todo esto. Porque, bueno, si los corrimos del país, ¿sabes? Solo algunos están aquí bajo compromisos muy particulares, pero estar frente a un periódico, a un medio noticioso, que además está en la condición que está en un régimen de gobierno como este, no es fácil que tú quieras decir, no, sí, yo quiero estar ahí, cantado, sí, yo soy el siguiente. No, tienen que pasar algunas cosas para que las condiciones pasen, para yo poder entregar el testigo a la siguiente generación. Mientras tanto, pues si el compromiso me tiene aquí seguiré. Yo me veo aquí luchando hasta donde pueda por el impulso y por las libertades. Por último, ¿qué deseas para Venezuela? Democracia. Eso deseo. Democracia y libertad, que eso van de la mano. Sí. Espero que vayamos a una transición importante y logremos prontamente la democracia. Hemos tenido, creo que esta generación, todas estas generaciones de venezolanos, los venezolanos que estamos en vigencia en este país, viviendo este país, hemos sido tratados muy injustamente. Creo que estamos pasando por un proceso que no sabemos qué estamos pagando y que tanto tenemos que curar y sanar y que tanto tenemos que aprender para llegar al siguiente punto, pero yo creo que ya está bueno ya. Yo creo que ya podemos llegar al siguiente punto. Lección aprendida. Avancemos, por favor. Sí. De eso deseo para Venezuela. Primero, que llegue la democracia y que nos las merezcamos también. Sí. Que trabajemos por ella, que seamos mejores ciudadanos para que la podamos conservar, cuidar y llevarla con el tiempo a la evolución que sea que va a tener la democracia. Pero sí creo que tenemos que merecérnoslas y eso es lo que ha pasado también. Y creo que por eso nos tardamos tanto en este proceso. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a Gracias. ti, Algo. Me encantó estar aquí. Y bueno, mucha suerte en este desarrollo que tienes de tu podcast y de estar en estas plataformas y que te vaya muy bien y sé que lo vas a lograr porque tú eres muy perseverante, muy inteligente y muy disciplinado. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti.